Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar un conejo al ajillo, pero no sin antes explicaros cómo cortar un conejo cuando tenéis conejo entero para que no se os queden los huesos astillados. Es muy fácil, así que no tiene ningún misterio. Vamos a preparar esta deliciosa receta con una salsita que está, como veis, buenísima. Y como digo antes, os voy a enseñar todo el proceso paso a paso para poder cortar un conejo entero solamente con un cuchillo. No vais a necesitar ninguna herramienta más para poder cortarlo y que os quede perfecto y sin huesos astillados. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Os dejo con el vídeo. ¡Comenzamos! Queridos amigos, comenzamos. Como veis, voy a partir un conejo entero. Si lo compráis en la carnicería y os lo puede cortar el carnicero, pues no hay ningún problema. Pero si lo tenéis que comprar en una gran superficie donde vienen así enteros, pues con un simple cuchillo lo vamos a cortar perfectamente sin dejar ningún hueso astillado y no vais a necesitar ninguna herramienta más. Bueno, antes de nada, como siempre, sabéis que los vídeos se encuentran subtitulados en varios idiomas y que todos los ingredientes de la receta los encontráis en la cajita de la descripción y también traducidos en varios idiomas. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Vamos a cortar el muslo cortando primero la carne por donde tiene la coyuntura. Cortamos la carne y simplemente por la coyuntura vamos a cortar el muslo. Lo separamos. Como veis, se corta perfectamente. Una vez que está la carne cortada, simplemente doblamos el muslo hacia atrás y por la coyuntura se rompe solo. Para que no me quede demasiado grande, y como el muslo tiene entre lo que es la pata y la parte de atrás del contramuslo tiene también otra coyuntura, pues por ahí es por donde voy a meter el cuchillo para cortar toda la carne y, como veis, doblándolo se abre por la coyuntura. Simplemente con el cuchillo termino de cortar el resto de carne que queda y veis que tengo ya dos trozos pequeños y sin ningún hueso astillado. La parte del contramuslo, si no queréis dejarla tan grande, porque a lo mejor es demasiada carne para que se cocine, los otros trozos son más pequeños y se cocinarán antes y eso es un poco más grueso, pues simplemente tenéis que cortarle el trozo de carne que queda sobrante por esta parte y así pues os quedará trocito más pequeño. Yo en este caso lo voy a dejar entero. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las manos o con las patas de adelante del conejo. Voy cortando la carne por la coyuntura y, como veis, sale entera y perfecta. Si queréis, podéis cortarlas también a la mitad por la coyuntura que tiene entre la parte de adelante y la parte de lo que es la paletilla. Pero como en este caso el conejo no es muy grande, pues yo las voy a dejar así enteras. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar lo que es la parte de la barriga. ¿Veis? Esta parte que es solamente carne, lo cortamos a ras de las costillas. Donde termina justo la costilla, cortamos lo que es la parte esta de carne y, como son trozos muy grandes, pues lo cortamos a la mitad o en 3 trozos, dependiendo de cómo os guste de tamaño. Bueno, pues ahora vamos a seguir cortando. Le sacamos el interior, en este caso son los riñones, que los vamos a aprovechar también, quitándole el exceso de grasa. Bueno, ahora vamos a meter el cuchillo por la parte de la costilla, justo donde terminan las costillas, que es una parte que tiene ahí que es solamente carne. Metemos el cuchillo y llegamos lo que es hasta la columna. Una vez que lo tenemos ahí, ¿veis? Me queda ya la parte de las costillas abierta y puedo sacar la parte de dentro, que sería los pulmones. Esta parte no me gusta, así que esa la vamos a desechar. En el caso de que os guste, pues podéis también introducirla con el resto de las tajadas de carne para freír, pero a mí no me gusta, así que la desecho. Bueno, empezamos ahora por la parte de lo que es la columna, que simplemente vamos a ir cortando la carne donde vemos que tiene coyuntura de la columna y vamos doblando. Al doblar la carne se abre entre vértebra y vértebra y todos los trozos me van a quedar perfectos y sin ningún hueso astillado. ¿Veis que lo estoy cortando todo con el cuchillo? Me quedan trozos perfectos
Simplemente cortamos la carne a todo alrededor, por todas las partes, se queda pendiente de la parte del hueso únicamente y al doblar se abre perfectamente por la parte, ¿veis?, de la vértebra. Entonces cortamos ya lo que nos quede ahí pendiente y tenemos la tajada perfecta y sin ningún hueso astillado, ningún hueso que se nos suelte dentro del guiso. Así hacemos hasta que terminemos con toda la parte del lomo del conejo. Bueno amigos, aprovecho este ratito para daros las gracias a los amiguitos de siempre, a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Muchísimas gracias a todos. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas sencillas, tradicionales, de las de toda la vida, españolas, andaluzas y también algunas recetas internacionales. Y bueno, pues seguimos cortando ya el último trozo que me queda de lo que sería la parte de la columna. ¿Veis? Es el mismo proceso, cortar toda la carne de alrededor, doblamos por la coyuntura y con el cuchillo pues cortamos lo que nos quede sobrante y sale sin ningún problema perfectamente. Bueno, las costillas simplemente vamos a cortarlas en la parte que queda de carne entre costilla y costilla. Así no rompemos huesos y nos queda, pues como vamos en la misma línea, todo listo para que no se nos quede nada suelto dentro del guiso. Ya lo tenemos casi cortado y ya mismo empezamos a cocinar nuestro conejo al ajillo. Ahora para esta parte vamos a abrir por la parte del esternón con el cuchillo, es una parte tierna, blanda, de cartílago. Lo abrimos ahí a la mitad y veis, con la mano rompo por donde se rompe, es por la parte de lo que es el principio de la costilla, que es la parte que me va a servir pues para con el cuchillo introducir justo ahí donde se ha roto y terminar de cortar las partes de los laterales. Ahora nos queda la parte de la cabeza, que en este caso hay gente que la aprovecha, gente que no. Yo la voy a hacer para que veáis cómo abrir esta parte por la mitad justo, para que también se quede perfecta, un corte limpio y no vais a necesitar ningún utensilio extra. Vamos a apañarnos con lo que vamos, con el cuchillo simplemente. Quitamos el exceso de grasa. Y ahora le vamos a cortar el último trozo que nos queda, que también cortando la carne justo por donde tiene la coyuntura, doblando, ¿veis? Rompe solo y ya cortamos el exceso de carne o de piel que queda y lo sacamos sin ningún problema. Para la parte de la cabeza, mirad lo que vamos a hacer, la vamos a poner hacia arriba, vamos a cortar con el cuchillo ahí en la mitad hasta donde nos permite lo que es la carne, y ya una vez que llevamos al hueso nos vamos a ir a una superficie que sea un poco más consistente, más dura, la encimera concretamente, porque ahí tengo puesto un poco de altura y no me va a permitir dar el golpe, y con otro cuchillo, que sea un cuchillo grande, no por la parte donde corta, sino por la parte de atrás del cuchillo, le ponemos liado un poco de papel de cocina y simplemente dándole 2 o 3 pequeños golpes en lo que es el cuchillo que tenemos debajo. Así que ya la tenemos también lista. Y bueno, pues mira, este es el resultado. Tenemos ya el conejo entero troceado a trozos pequeños y sin ningún hueso astillado. Así que nos queda perfecto y listo pues para empezar a cocinar nuestra receta, que en este caso va a ser un conejo al ajillo, al estilo tradicional, como lo preparaban nuestras abuelas. Para ello vamos a necesitar estos ingredientes: un poco de perejil, unas hojitas de laurel, una cucharada de harina, aceite, vino blanco, caldo de carne o verduras, ajos con cáscara y unas especias que van a ser pimienta, un poco de tomillo, un poco de orégano, un poco de romero seco y sal.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger los dientes de ajo y con la misma cáscara le vamos a ir haciendo una rajita en la parte de abajo. Así vamos a ir preparando todos los ajos. El conejo lo voy a poner en un recipiente donde pueda ponerle, en este caso, la sal. Yo utilizo sal gruesa, sal marina gruesa, pero podéis poner cualquier tipo de sal. Le ponemos también la pimienta. Le ponemos una cucharada de harina. Y ahora lo vamos a impregnar todo muy bien para que se unte muy bien por todas las partes de la carne, para que se introduzca muy bien la sal, la pimienta y la harina. Como veis, es solo una cucharada de harina para todo el conejo. A continuación vamos a poner una sartén al fuego, un perol, con un poquito de aceite de oliva y vamos a ir sofriendo las tajadas. Comenzamos por las partes más gruesas, que tardarán más tiempo en cocinarse, y luego vamos añadiendo el resto de las partes que son más pequeñas o más finas. Lo vamos a dorar muy bien por las dos partes hasta que esté bien doradito. Es muy importante que quede bien dorado para que luego el sabor de la salsa y de la carne pues sea excelente. Una vez que el conejo ya está bien dorado por las dos partes, no quiere decir que esté cocinado, simplemente bien dorado, lo vamos a ir sacando a un plato aparte y volvemos a introducir el resto de tajadas que me quedan, así hasta que tenga toda la carne de conejo frita. Os recomiendo que no añadáis mucha cantidad de carne porque así no se os va a quedar bien sofrita por fuera, así que ir poniendo tandas pequeñas que ocupen lo que es el fondo de la sartén y lo vais haciendo en varias tandas, no hay ningún problema, las vamos reservando y una vez que lo tengo todo frito, o mejor dicho dorado, le voy a añadir los ajos y le voy a volver a añadir la carne de conejo con todos los juguitos que han soltado. Le ponemos las hojitas de laurel, le añadimos un poquito de tomillo seco, un poquito de orégano seco, una pizca de romero, le damos ahí un par de vueltas para que se me vaya cogiendo todo el sabor de las especias y le añado un buen vaso de vino blanco. Son 200 mililitros de vino blanco. Lo dejamos ahí unos minutitos hasta que evapore todo el alcohol y cuando ya vemos que no huele fuerte, que el alcohol ya se ha evaporado, le añadimos el vaso de caldo, en este caso caldo de carne. Y ahora sí vamos a pasar a moverlo todo muy bien. Le bajamos el fuego, lo dejamos a fuego medio bajo para que la carne quede bien tierna y bien cocinada por dentro. Le vamos dando vueltas de vez en cuando y mirad qué pintaza va cogiendo esto ya. Bueno, pues para terminar, vamos a terminar con un poco de perejil fresco que lo añadimos o en la sartén o simplemente por encima del plato y esto está listo ya para degustar. La carne está blandita, la salsa tiene todo el sabor impregnado de los ajos, de la carne, de las especias que le hemos puesto. Coronamos ahí con un poquito de perejil y ahora vais a ver el resultado final de la salsa. Os garantizo que es una receta muy sencilla pero que está espectacular. Si veis que se os queda un poco seco, podéis añadir un poco de caldo o de vino o simplemente agua y al final rectificamos de sal y si queréis añadir un poco más de pimienta, como fue mi caso, y este es el resultado final. La carne está súper blandita, súper tierna, la salsa espesita
espesado con todos los jugos de la carne y con la cucharadita de harina que utilizamos para sofreírla. Y mirad qué pintaza tiene, espero que os guste mucho esta receta, que la probéis, la pongáis en práctica, la disfrutéis con vuestra familia, que paséis como siempre un maravilloso día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!